Entonces, esta es una capacitación de específicamente de conectividad en cobre. Mi nombre, bueno, ya muchos de ustedes saben, Daniel Morera. Soy el desarrollador de nuevos negocios y soporte técnico, editor de soporte técnico de Nitrotel. Lo primero que tenemos que estar claro cuando hablamos de cableado estructurado es que siempre que hablemos de cableado estructurado estamos hablando de los estándares, de las normas. Las normas la emite una institución que se llama TIA, mucha gente la llama la TIA, que es Telecommunication Industry Association, es la Asociación de Fabricantes de los Estados Unidos. Aquí hay un grupo de normas, no, por supuesto, no vamos a ponernos a desarrollar qué significa cada una de estas normas que rigen el cableado estructurado cuando nosotros estamos haciendo las instalaciones, pero lo importante es que, resumiendo, siempre voy a tratar de que la clave de esto es resumiendo. El cableado estructurado cubre las redes de datos. Estamos hablando que cubre las redes de telefonía, circuito cerrado de televisión, control de acceso, alarmas y ahorro de energía. O sea, todo. El manejo de información que puede haber en distintos tipos de edificaciones. Edificios de oficina, edificios, centros de datos. Estamos hablando de la parte industrial, residencial, centros de salud y centros educativos. Entonces, eso es un cableado estructurado. El cableado estructurado cubre todo. Todo tipo de edificio y todo tipo de servicio que tenga que ver con los datos. Lo siguiente que tenemos que estar claro, cuáles son las partes. Cuando la gente está hablando de las partes del cableado estructurado, el cableado estructurado está conformado siempre por los dispositivos que vamos a conectar. Cuando voy a conectar un dispositivo puede ser, ya acabamos de decir, puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser una cámara, puede ser un control de acceso, un control de iluminación. Todo eso lo vamos a cablear desde una toma. Va a conectarse el dispositivo y lo vamos a cablear a un closet de telecomunicaciones, gabinete o rack que maneja el piso. Ese cableado se llama cableado horizontal. Cableado horizontal es el cableado que va de los dispositivos, de las tomas, a el cuarto de telecomunicaciones, al gabinete de telecomunicaciones, al rack de telecomunicaciones. En cada piso hay uno, y hay uno que es el principal, y después hay una conexión entre cada gabinete y el principal. Esa conexión se llama backbone. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a concentrarnos fundamentalmente en el cableado horizontal, porque el backbone generalmente es de fibra. Entonces, se va a hacer un capítulo que vamos a hablar la semana que viene de cómo se diseña, cuáles son diseña no, cuáles son los componentes de un cableado, de un backbone. Puede haber, además, este, conexiones con otro edificio, que sea un backbone de campo, planta externa, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los componentes, repito, y vamos a concentrarnos en el día de hoy en el cableado horizontal. Cuando yo hablo, voy a hablar de un cableado, utilizo un cable. Ese cable es un par trenzado. Ese par trenzado siempre son cuatro pares trenzados, que puede ser apantallado o no. Entonces, en forma general, la nomenclatura oficial de estos cableados son una letra X, una barra, un slash y una letra Y. TP significa Twisted Pair en inglés, par trenzado. Entonces, la primera letra me indica el apantallamiento o no, el blindaje o no general. La segunda letra me va a indicar el blindaje o no de cada par individual. Entonces, nosotros tenemos tres opciones. La palabra U significa unshielded, sin blindaje, no hay blindaje. La letra F significa foil, tiene una cinta de aluminio, es un cable blindado con una cinta de aluminio. Y la palabra S significa shield, que es una malla de aluminio también para blindaje. Entonces hay dos tipos de blindaje, el F y el S, y después está el U que no corresponde. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros de acuerdo a la TIA UTP? O sea, no tiene un blindaje de ningún tipo general y no tiene un blindaje en ningún par, que es el dibujito que tenemos aquí a la izquierda. No hay blindaje aquí, no hay blindaje acá. Después tenemos un FUTP, o sea que tiene una cinta de aluminio general y los pares no tienen nada, que sería este que está acá. Tengo una cinta de aluminio y y en cada par no hay nada. Y después está el SSFTP, que tiene una malla de aluminio general, una cinta de aluminio, pero que no es reconocida por la TIA. Entonces, resumiendo, la mayoría de los cables son UTP y comercialmente nosotros decimos UTP. No, nos quitamos en vez de decir UTP, decimos UTP. Entonces, la mayoría de los cables son UTP. Cuando hablamos de UTP, no hay blindaje por ninguna parte. A veces, en categoría 6A, utilizamos un cable blindado con una cinta de aluminio
comercialmente le llamamos FTP. En vez de decir FUTP, decimos FTP. Y a veces en cables de exterior hay cables FTP en categoría 6 y 6. Hablamos de categorías. Mencionamos la palabra categoría. Entonces, por supuesto, tenemos que aclarar el tema de categoría. Las categorías, las categorías actualmente existe. Está la categoría 3, está la categoría 4, la categoría 5. No. Actualmente las que existen según la norma son la categoría 5E, que tiene una máxima velocidad de 1000 megabits o giga Ethernet, el cual ya no se mantiene en inventario. Cada vez que un cliente, yo creo que desde el punto de vista comercial, cada vez que un cliente les pide a ustedes un producto categoría 5E, le dice, mira, ya eso está descontinuado desde el punto de vista de inventario. Desde el punto de inventario está descontinuado. Tengo el 6 que te funciona perfectamente. Sí, pero es que mi cableado es 5E, yo quiero comprar unos Pacor. Eso se llama retrocompatible. Las categorías superiores son compatibles con las inferiores. Entonces, si él tiene un cableado categoría 5E y necesita unos Pacor 5E, tú dices, los 6 te van a funcionar perfectamente. Es garantizado que va a funcionar perfectamente. Entonces, por favor, cada vez que tengan un requerimiento de categoría 5E, usted dice, mira, lo que tengo es a partir de las 6 que te sirve perfectamente. En ambos casos es UTP. Después tenemos la categoría 6A, perdón, la categoría 6, que en este momento es la más vendida, un gigabit o 1000 megabit, es la más vendida. Recuerden que en vez de decir UTP, decimos UTP, UTP categoría 6. Ese es el producto de más venta y está cada vez creciendo el mercado de la categoría 6A, que me permite velocidades 10 veces más rápidas, evidentemente un cableado más costoso, que hay dos opciones, a veces lo piden en UTP y a veces lo piden en FTP. Eso hay una discusión eterna alrededor de cuál es, pero es una decisión del cliente. O sea, el cliente, yo siempre le he recomendado al cliente que trate de que use UTP si compra de fabricantes reconocidos. Si está comprando genérico, que no debería estar comprando genérico, sobre todo en categoría 6A, debería usar blindado porque hay otros temas ahí que no vamos a discutir y no vamos a meternos en la realidad. Pero el cliente tiene que escogerlo. Por eso, resumiendo, siempre debe estar definida la categoría, que lo más probable es que sea en UTP. Lo más probable. Entonces, primera pregunta, yo necesito unos conectores, ajá, dime la categoría. Y ustedes suponen que es UTP. Después, si él quisiera un FTP, tendría que decirlo en forma adicional. ¿Ok? Entonces aquí están las tres categorías. Y aquí tenemos un cableado horizontal. El cableado horizontal empieza en el dispositivo electrónico. Siempre empezamos un dispositivo electrónico y terminamos un switch. Siempre es así. O sea, el objetivo es conectar un dispositivo electrónico que puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser una cámara, puede ser un control de acceso, un control de iluminación, un sensor de movimiento. O sea, el dispositivo se conecta a un switch. Esa conexión es a través de este cableado. Primer elemento, por supuesto, son los patch cord. Nosotros del dispositivo nos conectamos a la toma, del dispositivo nos conectamos a la toma a través de un patch cord. En el caso particular de dispositivos como cámara, ese tipo de cosas, podría ser sin toma, podríamos poner un conector, pero según la norma debe ser un MPTL, eso vamos a hablar más adelante. Pero en general, siempre nos conectamos con un pascore a la toma, un pascore a la toma. Entonces después viene el cableado con sus canalizaciones. Bueno, entonces está el cable propiamente dicho y las canalizaciones que pueden ser escalerillas, pueden ser tuberías MT, pueden ser, o sea, es que sí. Y llegamos al closet de telecomunicaciones. Ese closet de telecomunicaciones puede ser un gabinete de pared, un gabinete de piso, puede ser un rack abierto, están de diferentes opciones, en el cual hay un patch panel. Entonces, cada cable se conecta en la parte de atrás al patch panel y después por la parte de adelante con otros patch core me conecto al switch. Entonces, si se dan cuenta, el enlace tiene dos pascore, uno que va al dispositivo y otro que va al switch. Y tiene dos conectores, dos puntos de conexión, la toma y el pass panel. El pass panel es una conexión colectiva. Entonces, siempre ese es el proceso. Opcionalmente, están los organizadores de cables para organizar tanto los cables que están llegando como los cables de los pass-cords, organizadores verticales y horizontales. Esto que está aquí es el ABC que ustedes deben utilizar
para decirle, mira, tú necesitas tantos pascor, necesitas tantos tomas, necesitas tantos paspanel, necesitas tantos, un rack, un gabinete y organizador. Ahí está todo. Ese es el paquete completo. Este nosotros lo hemos resumido aquí. Eso mismo que está allá, está aquí con número de partes, color. Entonces, lo primero que nos encontramos es el pascor. Entonces, el pascor hay que definir la categoría. Siempre, acuérdense que siempre primero hay que definir la categoría. Después el color, longitud. Entonces, color, longitud, categoría, aquí está el número de partes, ¿verdad? Entonces se pone el número de partes, este, y de acuerdo al color y de acuerdo a la longitud. Después el siguiente elemento es la toma. Fíjate que aquí habla de la toma. La toma podría ser simple y llanamente una cajilla pegada en la pared. Esta cajilla con un jack o acoplador. Esto podría ser una opción. La cajilla con un jack o acoplador. Estas cajillas pueden ser de uno o dos puertos. Y este es el acoplador que de nuevo hay que definir la categoría y el color. Siempre lo más común es que sean azul. Siempre me adelanto que casi siempre la gente pide pascual azul, casi siempre pide jack azul, es el más común. ¿De acuerdo? Otra opción es que tengamos un faceplate, wallplate o placa. Esa placa puede ser de una, dos, cuatro o seis posiciones. Este, y podría necesitar si es superficial, necesitaría una caja 4x2 para colocarla superficial. Entonces aquí está la definición. Si no es superficial, si no va empotrada en la pared, simplemente lo que necesitaríamos es la placa. Y siempre el jack. Entonces la combinación es la cajilla con el jack o la placa con el jack con la caja 4x2 o de sobreponer opcional si va sobre pared. Después el siguiente es el cable. El cable, aquí está, siempre hay que definir la categoría, hay que definir el color, generalmente el más común es el azul, hay que definir la resistencia a la llama, el retardo a la llama, sería el término correcto, ¿verdad? Y eso es todo lo que tenemos que definir, los elementos. De todas maneras, aquí vamos a detenernos un poquito. Por supuesto, llegamos al closet de telecomunicaciones, en el cual tenemos un rack o gabinete, en el cual va a estar el patch panel. ¿Se acuerdan del patch panel? La toma colectiva, que siempre son de 24 o 48. Así. Y pueden ser en categoría 6 o 6A. Toda esta solución es UTP. Toda esta solución es UTP. Aquí abajo, está la solución, los números de partes si la solución fuera FTP blindada en categoría 6A. Y opcionalmente tenemos los organizadores horizontales de cable y verticales. Y la regleta PDU no forma parte del cableado, pero generalmente la gente, ay, ¿verdad que si se la ofrecen se la van a vender? La regleta PDU, Power Distribution Unit, que es donde se van a conectar los switches, los equipos activos que no se forman parte, nosotros no estamos aquí suministrando el equipo activo. El equipo activo es otro producto que tiene lo mismo que la computadora y el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, la PDU, o regleta de distribución con protección de línea y filtro antirruido, esas cosas, es un elemento que si lo ofrecen, lo venden. No se los olvide, por eso lo coloqué ahí. No forma parte del cableado estructurado, pero siempre que lo ofrezcan, lo van a vender. Los hay de 8 salidas, de 8 y 10 salidas horizontales y de 18 salidas verticales cuando es una instalación grande. El comportamiento de la llama. Fíjense que yo aquí arriba dije que tenemos que definir el comportamiento de la llama. Entonces, aquí tenemos el comportamiento de la llama. Existen 4 tipos de cable. El cable CM, que no tiene protección ninguna, ni retardo ninguno contra la llama. Después tenemos el CMR, que tiene un retardo a la propagación vertical. El CMP, que es un cable que es muy resistente al incendio, tarda mucho. Y después el LSTH. Entonces, hay dos cables que necesitaríamos evaluar si queremos tener retardo importante a la llama, particularmente en hospitales, centros educativos, esos lugares, eh, aeropuertos, lugares de muy alta densidad de usuarios. Generalmente necesito este tipo de cable. Pero aclarando que el CMP Plenum, tiene teflón solo para Estados Unidos. Es carísimo, vean el precio, vale el doble. El precio es el doble y no es la opción recomendable. La opción recomendable siempre sería LSZH. Entonces,
como siempre, resumiendo, el cable que nosotros estamos suministrando para dejarlo sencillo, porque la diferencia entre el CM y el CMR es como de 2% de costo, 2-3% de costo. Entonces, es preferible que sea siempre CMR y que siempre sea LSZ o LSZH cuando quiero LSZH, cuando el cliente lo pide. O sea, nosotros siempre ofrecemos CMR. CMR. Mira, tiene CMR te cubre el CM, pues el CMR es retrocompatible con el CM. Entonces, si algún proyecto particular alguien pidiera CMP, porque es un proyecto que están trayendo de Estados Unidos, bueno, por supuesto lo tenemos en stock, de hecho, en Estados Unidos, porque es el que más se vende en Estados Unidos. En el caso de Panamá particular, hemos vendido miles, miles de rollos CMP, porque los proyectos los traen copiados, copy-paste de Estados Unidos y vendemos CMP. Pero en general, lo que ofrecemos es siempre CMR y tenemos que estar pendientes de la opción de LSZH. Algunos distribuidores en algunos países la diferencia entre un CMR y un LSZH, de nuevo, es como 2%. Entonces, algunos 2 o 3%. Algunos distribuidores, fíjense que ahí habla, la diferencia, esta tablita está interesante, la diferencia entre un CM y un CMR aquí habla de un 5%, pero no, realmente es como un 2 o 3%. Entre un LSZH y un CMR, aquí habla de un 5%, realmente un 2 o 3%. O sea, entre un CM y un LSZH es como 6% de diferencia. Entonces, en algunos países han simplificado y dicen todo es LSZH y se acabó los LZH y aclarando que el LZH no tiene UL. UL, vamos a hablar de él más adelante. Ok, el cable de exterior siempre hay que aclarar a la gente que tú no puedes agarrar y colocar un cable de exterior de interior afuera. Se va a dañar, como está ese está ahí, se va a tostar. No, que no mete un tubería para que no le pegue el sol. Va a durar un poco más, pero se va a dañar. Entonces, si yo monto un cable de exterior, tiene que ser la chaqueta de polietileno de alta o baja densidad, tiene que tener bloqueo al agua, puede ser gel o no. Particularmente, en el caso de JM, de mala manera hemos descubierto que es mejor no usar gel. De hecho, en Estados Unidos nadie usa gel porque puede haber cambios en el comportamiento de la impedancia del cable. Entonces, cuando se certifica puede haber problemas. Y por último, las opciones si son blindados o no blindados. Eso es típicamente lo que queremos establecer con un cable de exterior. Certificado de tercera parte. Los productos, ustedes deben siempre ofrecer que el producto de Nitrotel es certificado de ETL. ETL es un laboratorio independiente que dice, ese producto es categoría 6. Ese producto es categoría 6. El producto modelo tal, tal de Nitrotel, categoría 6, yo lo certifico. Entonces, esto es interesante siempre contar con esta certificación que especifica la categoría, tanto de los conectores, cables, PASCOR y PASPANA. En el caso del UL, cuando está hablando de la parte si alguien les pidiera, mira, yo quiero que el cable tenga certificado UL, cuando yo digo que el cable es CMR, o sea, Nitrotel dice que es CMR, yo necesito un certificado UL que dice que es CMR. Si yo digo que es MP Plenum, necesito un certificado que lo diga. Si yo tengo, en el caso del LSZH, el certificado UL no aplica porque el cable LSZH no es reconocido en Estados Unidos. Entonces, conclusión, siempre podemos decir que nuestros productos son certificados ETL y UL. Eso es un plus siempre presente en el cual eliminamos la gran mayoría de estos genéricos tapa amarilla. Cuidado con el cable SCA. Siempre cuando alguien le dice, mira, pero es que yo consigo el cable categoría 6 en $60, eso no es cobre. Punto, se acabó. No, pero buen precio. No, no, no es cobre. Y el problema de usar un cable CCA Copper Clad Aluminum, un Copper Clad Aluminum, es un cable de aluminio con una capa de cobre afuera. Entonces, la resistividad del aluminio es casi 1.8 veces más. O sea, tiene casi 80% más de resistencia. Y el precio es 3 veces menos, 4 veces menos que el aluminio. El aluminio es 4 veces menos que el cobre. Entonces, evidentemente, por eso es que esos cables son tan baratos. Estos cables fallarán por atenuación entre 40 y 70, dependiendo del porcentaje, y esto es un problema, porque la gente dice, "Ah, pero la mayoría de mis puntos no están por ahí, las camaritas, ese tipo de cosas", pero siempre va a aparecer un punto que está un poco más, y ese va a poner lento toda la red, porque repite la comunicación y falla. Entonces, por favor, traten de explicarle a los clientes que comparamos manzanas con manzanas.
Si tú me estás comparando, entonces siempre se habla de un cable 100% cobre, un cable no CCA. Y el problema es que tú tienes una marca de esas genéricas, repito, tapa amarilla, y ellos dicen, no, el mío es 100% cobre. Mentira. O sea, tú lo cortas, los he visto que dicen 100% cobre, tú lo cortas y ves una parte como más clara en el centro del conductor. Aluminio. Ahí no hay nada que discutir. Es aluminio. Mucho cuidado con eso. Los cables Nitrotel vienen en su caja, exceptuando los cables 6A blindados que vienen en carrete. Estas cajas, estos siempre carretes de 305 metros, el conductor 23 o 24. En el caso cuando hablo de calibre, mientras el número más alto, el calibre más pequeño, o sea, el calibre 23 es un conductor más grueso, más caro. Entonces el cable calibre 23 es más caro que el 24. En el caso de nosotros, independiente que sea 23 o 24, pasa. Lo que pasa es que los cables de Nitrotel 24 pasan de acuerdo a la norma. O sea, cumple, pero cumple. En cambio, el 23 está por encima, no me cumple holgadamente y sobra. Entonces, eso es interesante porque a veces la gente comete errores en las instalaciones, destrenza mucho, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, para evitar problemas, muchos clientes prefieren que el cable esté por encima, por eso lo llamamos el cable premium. Premium calibre 23. Este, los hay en categoría 6, 6A blindados. Vienen en carrete el cable premium. Viene en carrete plástico interno dentro de la caja para que sea mucho más fácil hacerlo. Generalmente el azul es el más usado, pero tenemos por supuesto siempre en stock y siempre se venden mucho menos, pero siempre se venden otros colores. Recomendando siempre que sean CMR o LSZH. Todos los nuestros, tanto CM, CMR como CMP, son WELD certificados para el que lo desee. En resumiendo, nosotros tenemos los cables UTP, que sería el UTP, en calibre 24. Después está el calibre 23, que es premium. Lo hay tanto CMR como el SZH. Después está el categoría 6, siempre en calibre 23, pues CMR o el SZH. Estos son los que tenemos en stock. Ya yo dije que podemos tener otros. Aquí tenemos los de exteriores, lo mismo, lo tenemos en categoría 6, 6A, blindado con la opción gel, viene sin gel, pero opción gel, y bajo pedido, cantidad mínima 50 rollos. Nosotros podemos pedir, no, yo quiero el cable color púrpura de categoría 6 en LSZH. Lo quiero, bueno, por supuesto que podemos suministrar cualquiera de estos cables en la cantidad que nos pidan. Inclusive nos piden cables especiales de doble blindaje para exterior, con malla y foil, etcétera, etcétera. Siempre caemos en la... Si salimos de estos modelos que están aquí, nosotros podemos producirlo siempre y cuando la cantidad de stock sea mínimo 50 rollos. Los Pascor, por favor, convenzan a la gente que no fabriquen el Pascor, no deben fabricar el Pascor. ¿Por qué? Porque no están hechos con conductor sólido, están hechos con conductor sólido, no permiten movimiento, no tienen botas, no están certificados. Eh, y siempre en nuestro caso son calibre 28. Calibre 28 es el Pascor estándar de Nitrotel. De nuevo, que recuerden que el calibre, mientras más el número más alto, más delgado. Está aprobado por la norma. Habrá alguien dice, bueno, la norma no, si la norma permite eso, bajo pedido en algún proyecto le piden que sea calibre 24. El problema de un calibre 24 es que no caben los organizadores de cables. O sea, ya se los adelanto. Unos cables, unos Pascor categoría 6A, calibre 24, no caben en los organizadores de cables. Entonces, cuando el cliente pide eso, unos Pascor que sean más gruesos, el conductor, porque piensa que es mejor, lo que logra es un poquito más de distancia. Lo que se va a enfrentar al final es que los organizadores de cable no le caben los cables. Simplemente, pues por eso se usan 28. Aquí tenemos el Pascor, siempre en 1, 3, 7, 10 pies, máximo 25, conductor 28, opcional 24 o 26. Siempre es multifilar, categoría 6, 6A, 6A, siempre certificado de TL. Y los colores típicos son los indicados ahí. El plug RJ45, fíjate lo que les voy a decir con respecto a no se debería usar nunca. ¿Por qué? Porque los Pascor se compran hechos, o sea, no necesitas montar un plan. Y cuando tú conectas una cámara o algo por el estilo, deberías usar es el MPTL. ¿Ya? Entonces, según las normas, no se debería usar. Debería usarse por fábrica y la conexión de dispositivos MPTL. Si en el caso el cliente insiste, no, yo quiero ahorrar dinero, yo quiero fabricar mis Pascor y quiero conectar las cámaras, ok, no estás cumpliendo con las normas, no hay problema, generalmente funciona.
vamos a estar claros. Y le recomendamos el conector Throughout, o sea, este que está aquí, que sale para adelante, nunca se equivocan con esta herramienta que estamos suministrando. Entonces, este es el que recomendaríamos, ¿verdad? Como conector RJ45, si el cliente insiste en que quiere montar conectores. Repito, el plug, conector RJ45 no debería montarse. El jack, siempre usamos el modelo 110, puede ser blindado o no blindado en categoría 6 y 6A. Tenemos 8 colores. Están estas herramientas que permiten la instalación. Y aquí, nombres que podemos encontrarnos al jack. Este es el jack que va en la toma, ¿no? Jack, Keystone Jack, acoplador, hembra. Ese es el que va en la. ¿Recuerdan en el faceplate, en la placa? Ese es el jack. Las placas frontales, cuyos nombres pueden ser placa, faceplate, wallplate, pueden ser de 1, 2, 3, 4 o 6. Pues hay opcionalmente anguladas o con etiquetas aquí. Aquí se muestra vertical, pero generalmente en nuestras instalaciones la gente la monta horizontal. Es la realidad. El Pass Panel, bueno, ese es fácil, 2448, categoría 6A, con la opción blindada. Nuestros Pass Panel vienen ahora con esta barra que está aquí. Esta barra es para que los cables entren directamente a los Pass Panel sin que pasen por encima de ellos, ¿no? Entonces, por eso ahora vienen con esta barra. Y pueden ser modulares, ¿verdad? Que sin cargar para que ustedes les inserten los jack o acopladores. Este sería muy rápidamente el resumito de la solución de categoría 6 de conectividad de cobre que presentamos en Nitrotel. En este momento